Damos comienzo entonces oficialmente a esta mesa que se titula Poéticas de la Dirección Teatral, Perspectivas Comparadas 1. Lo que vamos a hacer es primero exponer, ¿no? Expone su trabajo cada uno y al final dejamos para las preguntas y los intercambios, los comentarios, que también podemos llegar a recibir algunas preguntas de la gente que está viendo, ¿no? la transmisión en vivo, así que por el chat también podemos llegar a levantar algunas preguntas, además de los intercambios que nosotros queramos proponer. Empezamos entonces con el orden del programa, con la exposición de Laura Pugliani, del INET y de la UNTREF, que se titula Un precursor de la dirección teatral, Ezequiel Soria y su labor en la compañía de Pepe Podestá. Doy la palabra a Laura, el resto silenciamos los micrófonos. ¿Sí? Yo te diría que lo hagas desde mi compu, pero no sé si se va a... Le podés decir, tipo, que le permitís que cortar a las 4 una importancia fundamental en el Sí, esto lo de Valde, pero eso yo se lo dije a y me dice, no, bueno, cuando me tengo que cortar, dice. Sino que este rol se fusionaba con el de director de la compañía, tanto en el teatro culto, como lo representa la figura de Mariano Galé, como en el teatro popular, cuyo ejemplo es el propio Pepe Podestá. La figura de Ezequiel Soria tuvo fundamental importancia en el teatro argentino como un iniciador de la labor del director separada del capicómico o director de compañía, dividiendo los roles en el proceso de puesta en escena y profesionando el rol del director artístico. En este sentido, la labor de Soria resultó un antecedente de la configuración de la figura del director moderno como responsable de la armonización de la puesta en escena. Sin duda fue el iniciador en la escena argentina del rol de director artístico separado de sus funciones de administrador y capo cómico. Además de su ya conocida labor como dramaturgo, Ezequiel Soria se inició en la dirección teatral con la compañía del español Mariano Galé, una de las más prestigiosas del teatro culto. Galé siempre había tenido la inquietud de llevar a la escena obras argentinas, por lo que en agosto de 1901 se unió Ezequiel Soria con ese objetivo. Este proyecto, denominado, comillas, En pro del Teatro Nacional, que impulsaron juntos Soria y Galé, propugnaba la fundación de un teatro nacional culto, a diferencia del popular, iniciado por los Podestá, a partir de la creación de una compañía teatral que presentase obras de este tenor y de una academia del Teatro Nacional para la formación de actores y cantantes líricos. Esta gran compañía dramática, como se denominaba, Soria figuraba como director artístico de la compañía, mientras que Galé como director de escena. Las funciones de Soria como director artístico consistían fundamentalmente en la selección del repertorio de origen americano y argentino, a diferencia del repertorio español que solía poner Galé en escena con su compañía. Durante el mes de agosto de 1901 estrenaron en el Teatro Victoria Entre el Fuego del propio Soria, escrita especialmente para esa ocasión, repusieron la obra de Martín Coronado, Luz de Luna y Luz de Incendio, y luego una traducción del General Mitre de Ruy Blas de Víctor Hugo. Esta empresa se vio obstaculizada por el fracaso de público y por tanto económico, por lo que pronto llegó a su fin y Galé retornó al repertorio que conocía bien su compañía, estrenando Electra de Benito Pérez Galdós. Evidentemente los artistas españoles de la compañía de Galé no lograron adaptarse a las exigencias de las obras criollas y las llevaban en escena con el mismo estilo interpretativo e idénticos recursos de locución con los que representaban a las obras españolas. Este fracaso hizo advertir al campo teatral en general, y a Soria y Galé en particular, de la dificultad de los elencos españoles para presentar obras nacionales. Por lo tanto, luego de esta frustrada experiencia, Ezequiel Soria se unió como director artístico a la compañía de José Podestá. Esta compañía inició su fructífera trayectoria en el circo, en cuyo contexto presentaron con gran éxito la pantomima gauchesca Juan Moreira de Ado Gutiérrez y luego su versión teatral hablada. En toda esta primera etapa, José Podestá oficiaba como director de la compañía, uniendo los roles tanto de capo cómico y primer actor, encabezando el elenco, de director de escena, señalando entradas y salidas de escena, distribuyendo los actores, como así también el rol del director artístico, seleccionando las obras a representar, convocando actores y autores, organizando las lecturas y los ensayos. Incluso cumplió también el rol de adaptador al adaptar los textos narrativos de Juan Moreira y de Juan Cuello, ambos del Gordo Gutiérrez. Además cumplía también el rol de productor o empresario de la compañía, dado que tenía a su cargo las decisiones económicas y de organización interna de la misma. Sin embargo, para el estreno de Calandria de Martiliano Leguizamón en 1896, ya se observa un cambio en esta centralización de roles sobre su figura. El autor de la obra estuvo presente en los ensayos, colaborando con Podestá en su función como director. Quizás esta tarea de Leguizamón junto a Podestá
fue motivadora de su posterior decisión de delegar el rol de director artístico en otra persona, separado de las cuestiones de producción, lo que dará mayor trascendencia y legitimación a la figura del director teatral en nuestro campo teatral. Según el propio Podestá, ante la necesidad de que una persona lo ayudara con los ensayos, la lectura de las obras y la atención a autores y periodistas, el escenógrafo Alberto Pérez Padrón le sugirió en repetidas ocasiones a su amigo Ezequiel Soria. La colaboración de Soria con los Podestá se inició con el estreno de su obra Amor y Lucha en el año 1901, y luego se concretó con su trabajo como asesor y director artístico, pidiendo que su nombre no figuraba en el cartel y que se dijese que se iba a desempeñar en la compañía solo por amistad. Las funciones específicas de Soria como director artístico en el ámbito de la compañía fueron amplias, excediendo aquellas para las que José Podestá lo citara. Según informan Bosch y Moya, se dedicó a perfeccionar la labor de los actores de la compañía, a corregir su mímica y dicción. Entre otras cosas, modificó la forma de ensayar, la ubicación del apuntador en los ensayos, el rol del traspunte, la forma de hacer los cantos o cuadernillos, y hasta enseñó a los actores las primeras letras. Ponferrada recogió el siguiente testimonio del destacado actor Enrique Muñoz. Él nos enseñó a hablar cuando empezábamos a ser actores. Soria nos conducía de la mano en los primeros pasos. Saturnina Arias destaca que además de ser maestro de actores, a los que enseñó, y cito, el arte del bien decir, la forma de moverse y hasta el arte grandioso del silencio, fin de cita, Soria fue maestro de autores teatrales, ya que enseñó a escribir a autores que no conocían las claves de la duración en el teatro. Según esta biógrafa, Soria resumía y corregía los textos de autores, entre los que cita Pairó, Laferrer, Sánchez Gardel, Florencio Sánchez, etc., asumiendo así el rol de adaptador y adjudicándose un lugar decisivo en la creación del espectáculo. Durante la temporada de 1902, con la colaboración de Soria, la compañía de José Podestá estrenó, entre otras obras, Jesús Nazareno de Enrique García Belloso, Canción Trágica de Roberto Pairó y La Piedra de Escándalo de Martín Coronado. Esta última aportó una nueva complejidad que debieron afrontar los actores, guiados por Soria, el interpretar una obra en verso. La anécdota respecto a la lectura de ensayos de La Piedra de Escándalo, narrada por García Belloso y Bosch, nos permite deducir cómo se realizaba el proceso de producción de las puestas en escena bajo la dirección de Soria. El autor en persona leía la obra ante un núcleo de colaboradores que la aprobaba y decidía su puesta en escena y su reparto. En este caso particular, la lectura la llevó a cabo quien proponía la obra, García Belloso, y este núcleo estuvo formado por José Podestá, Ezequiel Soria, el escenógrafo Alberto Pérez Pradón y los dramaturgos Alfredo Pollero Escamilla y Agustín Fontanella. En una segunda instancia de consulta se leyó la obra a los hermanos Antonio, Juan y Pablo, y este último, conmovido con el personaje de Julián, solicitó representar. Con respecto a su criterio estético, Ezequiel Soria buscó en Europa y en especial en Francia su fuente de inspiración y conocimiento, aprovechando sus viajes para asistir a espectáculos y aprender de ellos sus recursos técnicos. Es relevante reconstruir la modalidad de trabajo de Soria como director y su concepción pedagógica teatral para analizar el cuerpo de profesores y las asignaturas dictadas en la Academia del Teatro Nacional fundada por él, a su regreso de Europa, junto con Gané, como ya comentamos. En esta academia convocó a 3 profesores de declamación, a uno de canto, castellano, sociología y canto dramático. Por lo tanto, podemos concluir que el acento en la formación actoral estaba puesto en la correcta emisión verbal del texto dramático. La presencia de Soria como director artístico de la compañía conllevó una serie de cambios en la compañía de los Podestá, como puede observarse en analizar la puesta en escena de Jesús Nazareno de García Belloso. La renovación en cuanto a la puesta en escena se produjo tanto a nivel de la actuación como en el de su espacialización y armonización. Con respecto a la espacialización, Martínez Cuitiño informa del carácter innovador que tuvo esta puesta en cuanto a la escenografía, ya que afirma que, y cito, hasta que se estrenó Jesús Nazareno en el Teatro Apolo, no se había representado un drama con decoraciones fijas en todos los cuadros. En cuanto a la actuación, es difícil establecer hasta dónde modificó realmente la labor de Soria la actuación de la compañía. Sin duda, su prédica naturalista repercutió en su formación técnica, tomando algunos recursos y técnicas del naturalismo. Esto puede observarse en las críticas recibidas por el estreno de Jesús Nazareno, que destacaron de forma unánime la naturalidad de la actuación lograda por los actores de la compañía Podestá y su identificación emotiva con los personajes. Esos testimonios que destacan el realismo de la interpretación señalan que la inclusión de Ezequiel Soria en la compañía produjo una actuación más sutil, que se alejaba de la oratoria y menos violenta que la de las primeras representaciones de la gauchesca, reforzando los aspectos melodramáticos del texto.
Por último, la apuesta de Jesús Nazareno resultó innovadora también en el plano de la armonización, justamente por el surgimiento de la figura del director artístico asumida por Ezequiel Soria, separado de sus funciones de administrador y capocómico. En este sentido, la labor de Soria resultó un antecedente fundamental en la configuración de la figura del director moderno como responsable de la armonización de los diferentes elementos que componen una puesta en escena, escenografía, vestuario, actuación, como desarrollaremos más adelante. Sin duda fueron los cambios producidos en la puesta en escena por el asesoramiento de Soria uno de los factores que coadyuvaron al cambio de recepción por parte de la crítica y la legitimación de esta compañía dentro del campo teatral. La presencia de Soria en la compañía modificó la recepción que tenía la compañía en el incipiente campo teatral y su relación con los autores dramáticos e intelectuales de la época. Pepe Podestá en sus memorias recuerda que en 1901 la compañía decidió dejar la vida transhumante del circo y permanecer en Buenos Aires para, cito, estar más en contacto con los hombres de letras que eran los que debían ayudarnos en nuestra empresa. Difícil, pero porque me estás Sí, acostumbrando a Facebook. Esta búsqueda de legitimación ante el campo literario y teatral porteño se inició con la instalación de la compañía en el Teatro Apolo. A fin de lograr esta legitimación buscaron luego modificar su repertorio tradicional. Pero los dramaturgos consagrados entregaban sus obras a compañías extranjeras de prestigio y no a la de los Podestá, aunque aún significaban la cuestión. Que adquirió fundamental importancia para este objetivo fue su trabajo con Ezequiel Soria. Su integración en la compañía como director artístico fue el detonante de grandes cambios. Logró modificar la actitud de la crítica y predicando con el ejemplo, comenzar poniendo en escena una obra que autores argentinos ya consagrados como Martín Coronado, Enrique García Belloso, Nicolás Granada y Roberto Pairó le dieran sus textos a esta compañía para su representación. Es el propio Podestá que acepta que sus continuados textos durante la temporada de 1902 no fueron solamente resultado de la bondad de las obras, sino que también de la elección de ellas, de los con selección en vivo y del empeño que toda la compañía, de toda la compañía por triunfar y demostrar sus valores interpretativos detrás de lo cual se ve la figura de Soria. Las críticas periodísticas también valoraron la, cito, inteligente dirección de Ezequiel Soria y el acierto del director artístico. Por lo tanto, el trabajo de Ezequiel Soria en los estrenos de la temporada de 1902 hizo llegar al Teatro Apolo un público nuevo, el público que solía asistir hasta ese momento solamente a las representaciones de las compañías extranjeras. Consecuencia de no se lo bajé el bono. la compañía encabezada por Pepe Podestá con respecto a sus anteriores manifestaciones. Ezequiel Soria permaneció trabajando como director artístico de la compañía de Pepe Podestá hasta septiembre de 1902, fecha en la que inició un nuevo viaje. A su regreso fue contratado como director artístico por la compañía de Jerónimo Podestá. En esta dirigió Caín, drama en 3 actos de García Belloso. Junto a esta compañía realizó una tarea semejante a la anterior, facilitando la presentación de obras dramáticas de autores nacionales consagrados y asesorando sobre la labor de los actores y la puesta en escena. Su búsqueda de perfeccionamiento actoral coincidía con una preocupación estética por la puesta en escena en ambos casos, tendientes a avanzar hacia una mayor naturalidad. Por ejemplo, para la puesta en escena de Lázaro de Eduardo Gutiérrez, Soria hizo confeccionar una alfombra especial para dar la impresión del campo verde, incorporando a la escena plantas naturales con hojas frescas. Ezequiel Soria, el precursor de la dirección teatral moderna. El trabajo de Ezequiel Soria como director es un antecedente del surgimiento del director teatral de la figura del director teatral moderno, como un armonizador de los distintos elementos que componen la puesta, en función de una poética y de una concepción de la puesta en escena propia. En primer lugar, Soria configura un precursor del director teatral moderno al haberse establecido y legitimado con su labor la figura del director artístico separado de la persona del director o cabeza de compañía representado por el capocómico. Como hemos visto, Ezequiel Soria cumplió el rol del director artístico, primero brevemente con la compañía de Mariano Galé, luego en la de José Podestá y posteriormente en la de Jerónimo Podestá. A partir de esta división se fue instalando en nuestro teatro esta forma segmentada del trabajo del director. Por un lado, el director artístico, que tenía como función elegir el repertorio, convocar a los autores y actores, leer o coordinar la lectura de las obras al capocómico y al elenco, cuidar la disciplina de la compañía, aportar novedades, por lo general procedentes del teatro europeo. En el caso de Soria, particularmente la incorporación de elementos propios del nacionalismo europeo, establecer y garantizar las relaciones con el campo intelectual.
Por otra parte, el director de escena, rol que solía ocupar el mismo campo cómico director de la compañía, como fue el caso de Galé, mientras Soria fue director artístico, y en otras ocasiones lo ocupaba una persona diferente, como el caso de Atilio Zuparo, que cumplió esa función junto a José Podestá luego que Soria abandonó la compañía. En segundo lugar, Ezequiel Soria es un precursor de la dirección teatral moderna por traer a nuestro incipiente campo teatral no solo la estética del naturalismo francés, sino fundamentalmente las teorías modernas sobre la dirección escénica y la puesta en escena que surge junto a ese movimiento teatral en torno a la figura de André Antoine, reconocido como el creador de la puesta en escena moderna y el primer director francés moderno, a partir del cual se produce la valorización del rol del director en el teatro y el director se convierte en el responsable indiscutible del sentido adquirido por la representación. Esto ya fue advertido con anterioridad. La labor de Ezequiel Soria como director artístico llevó al crítico Jacobo de Vigo a afirmar que, y cito, él cumple en nuestro medio cometido similar al de Antoine, Craig o Danchenko. Fue como ellos orientador de un movimiento y para concretarlo contó con la ductilidad de los Podestá. Aunque consideramos que es una comparación un tanto excesiva, es indudable la relación que podemos establecer entre Ezequiel Soria y la figura de André Antoine. En primer lugar, porque Soria tomó como modelo las puestas en escenas francesas a las que asistió en sus viajes a Europa y tomó de ellas los elementos naturalistas que buscó luego incluir en las puestas en escena que dirigió en Buenos Aires. Eso, André Antoine, el iniciador de la puesta en escena naturalista, que observa Soria con su viaje a Francia. De manera incipiente es esta la concepción que Soria quiso implementar, primero típidamente con la compañía de Pepe Podestá y luego más activamente en su etapa posterior como director de la compañía de Jerónimo Podestá, luego de su siguiente viaje a Europa. Su búsqueda de perfeccionamiento actoral coincidía con una preocupación estética por la escenografía y vestuario, con en todos los casos tendientes a avanzar hacia una mayor naturalidad, como el ejemplo que comentamos en No podemos afirmar que Ezequiel Soria se constituyó en un director teatral moderno, definido a partir de Antoine como el responsable del significado artístico de la obra, figura que recién llegó posteriormente a nuestro teatro. Pero consideramos que es un precursor importantísimo del director teatral moderno en el teatro porteño, por los motivos que ya hemos subrayado, la división de roles que implicó la integración del director artístico y el acercamiento a nuestro teatro de la estética naturalista. Su obra permitió que surgiera en nuestra escena la figura del director teatral moderno. Es indudable que el aporte y la presencia de Soria como director artístico en las compañías de Galé, Pepe y Jerónimo Podestá configuró el antecedente más relevante de la práctica teatral del director por una concepción moderna en nuestro campo teatral. Gracias. Gracias, Laura, por la exposición. Ahora pasamos a la siguiente, pero aprovecho la pausa para avisarle a Andrés que me dicen que se están oyendo ruidos en la transmisión en Facebook. Nosotros escuchamos bien, no escuchamos ninguna transmisión, pero aparentemente me avisan que la gente que lo está viendo por Facebook se escuchan ruidos. Ahí lo estamos solucionando, ahí me avisa. Bueno, es un problema técnico. Sí, me dicen que se ve tu mouse, que se ve como lo que vos haces en la pantalla. O sea, habría que solucionar eso para que solamente se transmita lo que está sucediendo en este Meet. ¿Qué página lo está transmitiendo, Paula? Por Facebook. Se Ajá. está transmitiendo ¿Del instituto? del instituto. Sí, en realidad algunas cosas se están transmitiendo en el Facebook de las jornadas, en el Facebook del instituto o en el YouTube del instituto también. Como vieron que tenemos mesas simultáneas, entonces, bueno, tuvimos que hacer un poco ahí una magia para poder transmitir cada una por un canal distinto. Y bueno, esta saben que es la primera, digamos, tanda de mesas de las jornadas, así que somos un poco los que estamos sufriendo las dificultades técnicas que puede llegar a haber. Denme un segundo. Bueno, supongo que lo están arreglando. A ver, déjenme que pregunte. Así nos pueden seguir, digamos, la gente, los asistentes, ¿no? Porque nosotros nos escuchamos bien, pero el problema es entre el resto. A ver. Bueno, mientras tanto, Marita, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás bien? Que ese es nuestro propio problema. De acá del Meet.
No, seguimos, vos nos escuchás, pero nosotros no te escuchamos, como si no tuvieras el micrófono habilitado. ¿Puede ser que tengas el micrófono apagado? Bueno, aparentemente lo otro ya se está solucionando. No, no te escuchamos, Marita. Te leemos los labios, nada más. Si no, bueno, en el peor de los casos, podés exponerlo vos, Ezequiel, el trabajo, sabiendo, ¿no?, que es... Sí, leo la parte de Marita. Claro. ¿Te parece, Marita? Sí, listo. Bueno, entonces hacemos así. Ezequiel, léelo vos y, bueno, sabemos que también es coautora Marita del trabajo. ¿Querés arrancar? Ezequiel, te presento. Bueno, este trabajo lo van a presentar Ezequiel, también de parte de Marita Fuá. Los dos son del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA y el título del trabajo es Una aproximación a la poética de dirección de César Brill. Bueno, sí, voy a leer la parte de Marita, la mía la paso un poco más por arriba, así no se hace tan pesado, pero bueno, leo literalmente lo que escribió Marita, que es la primera parte. Dice, la idea es analizar solamente la poética de dirección de César Brill. En mi caso, dice Marita, la experiencia fundamentalmente con el Teatro de los Andes, Yotala, Bolivia, y luego el trabajo de dirección del equilibrista de Mauricio Dayub. Esta selección se debe a que otros aspectos han sido ya desarrollados por mí en Teatro 1 y Teatro 2. Marita se refiere a estos dos libros de César, ¿no?, los de Atuel, Teatro 1 y Teatro 2, que hizo la edición ella, y bueno, ahí hay buena parte del estudio que tiene que ver con el trabajo de César en el Teatro de los Andes, ¿no? En el caso, bueno, mío será sobre la edición de este otro libro, que es Teatro Reciente, que son las obras más próximas a nosotros, digamos, después de la etapa boliviana, ¿no?, de César, que son las que se editaron en este último libro que mostré. La selección, dice Marita, no es arbitraria porque recorta fundamentalmente el trabajo de dirección de la elaboración de sus textos, el entrenamiento de los actores, y Brill escribe, actúa y dirige en la mayoría de los casos sus propios textos. Luego de su exilio en 1974 en Italia, donde tiene su formación actoral fundamental, especialmente con Iben Nagel Rasmussen, a quien llama su maestra, regresa a Buenos Aires en 1986, pero decide irse a Bolivia. Allí se establece en su casa teatro en Yotala, cerca de Sucre. Quiero señalar también su admiración e influencia por Tadeusz Kantor. En el 78 verá La clase muerta. Ya en Bolivia editará en su revista El tonto del pueblo una clase de Kantor de 1986 en Milán, y que César traduce del italiano al castellano. La marioneta o títere cantoriana aparece frecuentemente en sus trabajos de puestas en escena. Kantor, que era además pintor, construía estos cuerpos artificiales que llama títere o maniquí para construir personajes. En las puestas en escena de Brill son frecuentes estos títeres o maniquíes, como en algunos tramos de la Ilíada. En las escenas de violencia prefiere el cuerpo artificial de la marioneta. Otra característica es que adapta o escribe sus propios textos, actúa y dirige sus propios textos. Solamente 2 trabajos son escritos pero no actuados, aunque dirigidos por él: Las abarcas del tiempo y La Odisea. Su permanencia en Bolivia abarca desde 1991 hasta 2009. En este camino, Brill toma conciencia que ha construido una poética propia que implica la dirección de sus espectáculos. Como diría Jorge Dubati, el artista investigador de sus propios trabajos. A partir del 2010, Brill alternará Italia y Buenos Aires. Su formación europea prevalece en uno y otro espacio escénico. La única obra que dirige y no escribe ni actúa en Buenos Aires es El equilibrista, de Mauricio Dayub. Magnífico monólogo de Dayub que rompe con el esquema tradicional del monólogo para volverlo activo, variado y atrayente, que no deja de provocar una atención permanente en el convivio de los espectadores. El texto fue escrito por Patricio Abadi, Mariano Saba y el mismo Dayub. Ahora Marita cita una entrevista a Dayub. La pregunta que le hace en esta entrevista es ¿qué aportes a la obra le dio la mirada de César Brill? Y Dayub dice: yo empecé a ensayar solo el espectáculo
y en el camino que encontré con César Brie, y entonces le propuse que me dirigiera una parte y aceptó. Fueron muchas coincidencias. Cuando se lo mostré empezamos a trabajar desde cero y empezó a dirigir todo. Y yo me di cuenta de que lo mejor que me podía pasar era que dirigiera todo el espectáculo, que mancomunara eso que yo había pensado por separado. Fue un trabajo muy de ir a la ferretería todos los días para que se viera lo que queríamos que se viera y no se veía, para aludir con los objetos. Mis amigos me dicen que soy un actor de chichiruchos, siempre llevo objetos para las escenas, y muchas veces al director los objetos le dan miedo, que queden sueltos, que quede como algo puesto de afuera. Y yo todo lo que llevaba, César me decía que sí, que se sumaba. Bueno, esta entrevista es del 2019, es una entrevista que salió en página 12. Sigue Marita. En mi entrevista, Dayub ratifica estas expresiones y hablamos de la obra y de su complejidad por ser 3 autores que participaban en El Equilibrista: Patricio Abadi, Mariano Saba y el mismo Dayub. Él termina llamando a César para que lo dirigiera en uno de los 3 episodios, dado que conocía bien Italia y la obra habla de sus antepasados italianos. Llegó en la patineta de su hijo. A partir de allí se dio un acuerdo entre los dos, que nunca habían trabajado juntos, y César terminó dirigiendo todo el espectáculo. Me contó y ejemplificó, actuando en cámara, cómo extendía los brazos para hacer de bañista. Mauricio dice que a él no se le ocurría, sin mojarse, meterse en el agua. César se lo sugirió y así lo interpretamos claramente en el espectáculo. Así se fue armando una sola historia entre los dos con el uso de objetos, títeres o marionetas cantorianas. Por su parte, César me comunica algo similar. Y ahora cita a César Marita, ¿no? La de Dayub es la primera obra que dirijo en la que no solamente no actúo, sino que ni siquiera escribí el texto. Con Mauricio fue una alquimia. Desde una primera conversación donde no nos dimos cuenta que el tiempo se nos había pasado hasta que recibimos llamadas de nuestras respectivas parejas que nos preguntaban si íbamos o no a cenar. Inicialmente yo debía dirigir solo los 2 episodios finales. Su idea era hacerla con 3 directores diferentes, como sketch, separados aunque unidos en la dramaturgia. Pero el primer día él llegó con el skateboard, patineta del hijo. Me la mostró y me dijo que quería incluirla en una escena que yo no debía dirigir. Me mostró cómo pensaba hacerlo y yo reaccioné proponiendo otros momentos en la escena para que fuera usada. Y nos pasamos la mañana divirtiéndonos, encontrando soluciones con la patineta por toda la escena. Con ella se presentaba el personaje, iba en patineta a visitar a la novia, volvía derrotado a su casa, la usaba como el automóvil para ir a vengarse, volvía desolado con los muñecos de los 2 amantes sentados a su lado, se transformaba en el taxi en el que su rival y su exnovia se iban, en fin, encontramos el modo que ese fuera el objeto de esa escena. Luego de ese día, él me propuso que dirigiera toda la obra. Trabajamos en los horarios más absurdos, porque yo tenía compromisos y seminarios, y Mauricio, aunque su jornada con Toc Toc hubiera acabado a las 2 o 3 de la mañana, estaba puntual a las 8 para ensayar conmigo, porque yo a las 11 iniciaba en otra parte un taller. El trabajo con Mauricio fue maravilloso. Primero, no tenía que explicarle nada, dado que es un actor inmenso, pero cuando tenía que explicarle algo, por ejemplo, cuando el montaje exigía al actor combinar técnicas expresivas del tipo acción demostrativa combinada con la voz del personaje, o acción dramática en la que el texto era el del actor y no el del personaje, bastaba ejemplificarlo que enseguida él lo hacía mucho mejor de lo que yo le proponía. Luego Mauricio es un actor que trabaja con todo su cuerpo y su voz, es completo, es un bailarín, habla en un modo maravilloso, es muy chistoso, conoce los tiempos cómicos y los dramáticos, es un equilibrista, un actor total. Y esa composición que realiza aparece como natural, como si no estuviera actuando. Le cree siempre, con los objetos es un mago, dice que le gustan los chichirulos. Y en realidad está encarnando algo que Cantor teorizaba cuando hablaba de los objetos como otros actores, como objetos sagrados. Trabajar con Mauricio fue una fiesta. Aprendí además lo que es ser un productor del propio trabajo, preciso, exigente, riguroso. Fue junto a un grupo de alumnos con los que tuve la dicha de trabajar el mejor regalo que tuve en estos años de regreso. Bueno, y cierra su parte Marita diciendo: estos 2 valiosos testimonios de Dayub y Brie completaron mi visión sobre la dirección teatral, y fue también para mí una gran experiencia hacerlos reflexionar sobre su poética de dirección. Siempre quedan nuevos aspectos por abordar con ellos y he aprendido a vivir en este país
como todos, haciendo equilibrio todos los días, la mejor metáfora. Voy a continuar con mi parte, que como les decía, en realidad lo íbamos a presentar con Marita del siguiente modo. Marita iba a presentar la parte del Teatro de los Andes, yo iba a presentar el teatro reciente, que ahora cuento dónde es que lo ubicamos, y por último íbamos a terminar con la experiencia de Dayub, que es en realidad la última obra que se pudo ver en la cartelera porteña, hasta la pandemia, ¿no? Así que bueno, les leo un poco de mi trabajo y voy salteando. Bueno, César es uno de los teatristas argentinos más destacados en el ámbito internacional. La característica más sobresaliente de su teatro es que se construye en tránsito. Brie no se ha quedado quieto jamás desde que ha dejado el país en 1974. Es por definición un teatrista nómade. El nomadismo es la marca de su teatro. Sin embargo, en todos lados ha conseguido echar raíces y dejar huella. Así lo ha hecho en Italia, en Dinamarca, en Bolivia y por supuesto en Argentina. El teatro de Brie está atravesado por el exilio. Voy a saltear algunas partes. En el 91 es cuando César vuelve a Latinoamérica y crea el Teatro de los Andes en Bolivia, y se queda hasta el año 2010. Este año es clave para nosotros, el año 2010, ya que cierra el ciclo de Brie en el Teatro de los Andes y comienza el nuevo periodo, el que llamamos Teatro Reciente. Su teatro reciente comienza con esta ida definitiva de Bolivia y se extiende hasta hoy, momento en el cual Brie no deja de crear y de hacer teatro, pasando largas temporadas entre Italia y Argentina, como decía Marita antes. Siempre en tránsito, ¿no? Esta nueva etapa de su teatro se inicia con Árbol sin sombra y se extiende, por lo menos en lo que respecta, digamos, a su producción dramatúrgica también, porque Brie escribe, actúa, dirige, ¿no? Se extiende hasta Me decís de mañana. Que fue la última obra que se pudo ver, digamos, escrita y dirigida por él, ¿no? Sacando, digo, la de Dayub, donde solo dirige. Si algo caracteriza a las obras de este último periodo es la influencia que todas ellas tienen de la literatura universal. Dostoyevsky, Simone Weil, el mito de Orfeo y Eurídice, el mito del descenso al Hades, son algunos ejemplos de los más obvios, ¿no? La obra que cierra el periodo de César, entonces, en el Teatro de los Andes es la Odisea, pero el episodio que marca su vida definitiva es la masacre de Pando, ocurrida en 2008. Sobre esta masacre de Pando, Brie hace dos documentales. Uno es Humillados y Ofendidos, que sale en 2008. Él lo llama un documental de urgencia, porque lo hace, digamos, al calor de los acontecimientos. Ahí se documentan los hechos racistas, violentos que ocurrieron el 24 de mayo de 2008 en la ciudad de Sucre. La película denuncia esos hechos. Y el segundo documental es Tahuamanu, un documental que sale en 2010, donde se reconstruye cronológicamente lo que fue la masacre particularmente. Después de estos dos documentales él tiene muchos problemas por la repercusión que tienen estas dos películas, y tiene que irse de Bolivia. Y ahí es donde aparece esta obra que decimos es una obra bisagra, que es Árbol sin sombra, porque es con la que inicia el periodo de teatro reciente. Con esa obra empieza este volumen, ¿no? Bueno, es un unipersonal con el que Brie llega a Italia en 2010 y, bueno, cierra entonces la etapa boliviana. En esta obra Brie nos sumerge en un viaje al Hades, un descenso al mundo de los muertos. Claro, en realidad lo que hace es hacer hablar a esos muertos de la masacre de Pando. Pero en lo que respecta a la obra, me interesa a mí destacar especialmente cómo él, porque esta también es una particularidad de César, ¿no? Que él escribe, actúa y dirige sus propios textos, en muchos casos. Bueno, este es un unipersonal, pero no es el único. Por ejemplo, Fui es otra obra que se vio también en el último tiempo, y también es un unipersonal, donde él escribe, actúa y dirige, y en este sentido me interesa también ver cómo él se autodirige, ¿no? En este sentido. En una charla que tuvimos en el 2016, cuando estábamos haciendo el libro de teatro reciente, Brie nos contó cómo fue cambiando esta obra, y en realidad dice que buena parte de esos cambios se debieron a los comentarios que le hizo un poeta y amigo italiano, Giuliano Scavia, a quien él le mostraba la obra mientras se iba armando.
y ahí aparece la necesidad, digamos, de la mirada del otro. Cuento lo que dice, leo, mejor dicho, lo que dice César. Quiero hablarte, le dice Schiavia. A mí me faltaste vos, le dice la primera vez que ve la obra. Me ha llegado profundamente este viaje al Hades, donde has recogido con inmensa piedad las historias de estos hombres muertos, pero no encontré allí lo que te pasó a vos con todo eso. Dante Alighieri, ¿no es el mismo cuando sale de su viaje. ¿Qué te ocurrió, César?, le pregunta Schiavia. Vos iniciaste ese viaje y tenías un hogar, una familia, un teatro, un país en el que vivías. Al terminarlo ya no tenías ni ese hogar, ni esa familia, ni tu teatro, ni el país en el que vivías. ¿Qué pasó con vos? Eso yo lo quiero saber. Vos sos el testigo de todo esto y lo sabés bien, el testigo cambia lo visto, pero también él es cambiado por lo que ve. A partir de estas palabras, Brie reformula el texto e introduce, digamos, el narrador, digamos, ¿no?, que es justamente su visión, ¿no?, de lo que pasó en Pando y que además produjo ese segundo documental que es Tahuamán. Entonces vuelve a contar cómo termina esta historia. Dice, lo llamé un día, después de la reformulación de la obra, y le dije, Juliano, ¿tenés una hora? Fuimos a su estudio, se sentó y yo le mostré. Él me escuchaba y me daba las pausas a medida que yo iba avanzando. A partir de allí cambié el texto y agregué la historia mía, la voz del relator, la voz del testigo. Este personaje surge a partir de este diálogo con Juliano. Todo aquello que me había dicho Juliano fue en verdad así. Luego de mi investigación sobre la masacre de Pando, mi mujer se fue con mis hijas a Italia, yo perdí mi grupo de teatro, mi hogar, y me vi obligado a dejar Bolivia. Hace 2 años me censuraron Árbol sin sombra en el Festival de Santa Cruz de la Sierra. Me habían invitado especialmente, llevé allí la obra y me dijeron, no, César, queremos que hagas El mar en el bolsillo. Les dije, hace 20 años que hago El mar en el bolsillo, hoy quiero representar Árbol sin sombra. Bueno, ahí termina esta anécdota en relación a esta obra bisagra. Lo que hice después, como hizo Marita en su primera parte, es focalizar sobre todo en las últimas obras de este teatro reciente, en las que César no actúa, en las que César solo dirige. Y voy a hacer unos pequeños comentarios sobre 3 obras. Me decís de mañana, Orfeo y Eurídice y La Mansa. El periodo entonces que llamamos teatro reciente es el de mayor conexión con el teatro argentino desde su exilio. Desde 2012 Brie no ha dejado de volver al país, realiza año a año giras nacionales y presenta sus obras simultáneamente en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me decís de mañana, Orfeo, Eurídice y La Mansa son 3 espectáculos que pudieron verse en Buenos Aires en este último periodo. De las 3, Me decís de mañana es la única obra que Brie escribe y dirige íntegramente en la Argentina. Todavía no existe una versión italiana de esta obra. Las otras 2 fueron escritas y dirigidas primero en Italia con actores italianos. Por otro lado, las 3 obras comparten la particularidad de que en ellas César Brie no ha participado como actor en ninguna de sus versiones. En ellas es el director. Por esta razón particular, bueno, en el contexto de estas jornadas, me interesa digamos, poner atención en estas obras. La primera, Me decís de mañana, es de 2018, es un estreno argentino con las actuaciones de la actriz italiana Vera Dalla Pasqua y la actriz argentina Florencia Mikalevich. Esta obra ha sido escrita a 6 manos, si bien la mayor parte del texto fue escrito por Brie, resultaron fundamentales los aportes realizados por Dalla Pasqua y Mikalevich. En el proceso de escritura se han incluido también fragmentos sobre la problemática de la bulimia que pertenecen a la actriz italiana Chiara D'Avolio. Salteo un poco. A partir de la idea de 2 mujeres encerradas en un baño, comenzaron a trabajar y el espectáculo se fue escribiendo en medio de los ensayos. Las preguntas que las actrices se hacían funcionaban como disparador para construir imágenes metáforas. César habla de imágenes, yo uno estos 2 términos porque en realidad, ahora lo explico a continuación, en realidad a él le interesa plasmar imágenes que son metáforas, que son, digamos, imágenes poéticas, y todo el tiempo está trabajando alrededor de solucionar escenas a través de imágenes que sean visualmente fuertes, potentes en términos metafóricos, ¿no? Las preguntas que las actrices se hacían funcionaban como disparador para construir imágenes metáforas y a partir de allí comenzaron un maravilloso viaje por sus universos particulares. A partir de la creación de imágenes metáforas, Brie logra llegar a la esencia de una situación, de un diálogo, de una acción que quiere llevar del texto escrito a la escena. Una vez que consigue con las actrices encontrar estas imágenes metáforas, vuelve a encontrar este material vuelve a confrontar este material con el texto escrito. Su método de trabajo así adquiere la lógica de un montaje, a veces prescindiendo completamente de las palabras y dándole total protagonismo a los cuerpos, a veces dejando que el texto fluya y los cuerpos se detengan, a veces combinando palabra y acción. Brie dice sobre su trabajo: he descubierto hace poco que todo este tiempo no hice más que
tratar de seguir haciendo poesía, porque él cuenta en esa charla que empieza escribiendo poesía antes de empezar a hacer teatro. No solo con el texto, sino también con los cuerpos, con el espacio, con los objetos. De ahí viene mi interés por la metáfora. Siempre que agarro un texto, este interés me obliga a pensar cómo creo en imágenes a partir de lo escrito en el papel. Lo que hago es preguntarme cuál es el tema detrás de la escena, de ese diálogo, y trato de gestar a partir de allí imágenes, acciones que me permitan crear un mundo nuevo, que a su vez interrogue al texto que me disparó esas metáforas. Siempre me interrogo, creo imágenes a partir de un tema, ese es mi método de trabajo. Muchas veces el texto llega después, alejándome del texto puedo llegar a la esencia de esa escena, de ese diálogo, a través de las imágenes. Después vuelvo a confrontarlos y creo un montaje. Además, yo les explico muy bien a los actores qué es lo que estamos haciendo, intento que lo entiendan bien, para que también ellos puedan ser capaces de crear imágenes y a veces hasta de montarlas. Hay momentos en los que la palabra no está y el cuerpo es el que ocupa la centralidad de la escena, hay momentos en los que el cuerpo tiene que detenerse para que fluya el texto y hay momentos en los que esto se combina. Si todo el tiempo estás poniendo acción y palabras se vuelve barroco, te agobia. Así trabajo. Bueno, adentro de este baño en el que se desarrolla la acción de Me decís de mañana hay muy pocos objetos. Todos esos objetos son movibles porque, como dijo Brie, luego del estreno ante el público que estaba ahí presente, dice, queríamos que este baño fuera todos los baños por los que estas mujeres pasaron a lo largo de sus vidas. Ahí uno ve un inodoro en un extremo, un bidete en el otro, una bañera en el centro y un lavabo. Estos objetos se desplazan por la escena llevando a las mujeres de una punta a la otra, cruzando historias que ponen frente a los ojos de los espectadores el relato de estas vidas que no dejan jamás de cruzarse, que se necesitan y se abrazan hasta el final. Bueno, salteo, ¿no? Voy a la otra obra, que es Orfeo y Eurídice. La primera versión de esta obra es, como les decía, italiana. Se hizo en Milán en 2015, la primera versión, con los intérpretes que fueron Giacomo Ferró como Orfeo y Giulia Viana como Eurídice. La versión argentina se estrenó 2 años después, se estrenó el 16 de junio del 2017 en el extranjero, con Sofía Diambra como Orfeo y Lisa Taylor como Eurídice. Bueno, en realidad esta obra, como el unipersonal que comenté primero, como Árbol sin sombra, también parte de un caso real, y es en realidad un caso que a César lo conmueve especialmente justamente cuando deja Bolivia y llega a Italia. Y es el caso Englaro. Bueno, que por entonces, en esa época, 2009 más o menos, 2009-2010, ocupaba la centralidad, digamos, de la prensa italiana. El caso es un caso tremendo que tiene que ver con, digamos, Luana Englaro, que tras sufrir un trágico accidente el 18 de enero de 1992 entró en un estado de coma vegetativo irreversible, se mantuvo durante 17 años en ese estado. Su familia a partir de ese momento libró una batalla judicial y su padre, Peppino Englaro, luchó para conseguir la autorización que permitiera la desconexión de la hija, la muerte digna. Fueron más de 10 años de lucha judicial hasta que el 13 de noviembre de 2008 la Corte Suprema de Justicia italiana autorizó la desconexión de Luana, y en medio de esta situación terrible, angustiante, el ministro italiano, Silvio Berlusconi, presentó un proyecto de ley que prohibía la desconexión de Luana y el presidente de la República, Giorgio Napolitano, se negó a firmarlo. Se había organizado una reunión del Senado especialmente para debatir el proyecto de ley, pero el cuerpo de Luana ya no pudo esperar que se pongan de acuerdo y murió en ese momento. Orfeo sigue punto por punto esta historia, la historia de Luana y de Peppino, del padre y de la hija, solo que el vínculo ya no es el del padre y la hija, sino el de 2 amantes. Lo interesante de estas 2 versiones es que en la versión argentina César decide que sus amantes sean 2 mujeres, Diambra y Taylor, ¿no? Sofía Diambra y Lisa Taylor. Esto en realidad es interesante, digo, mencionarlo, pero la obra no se modifica en absoluto, ¿no? Es decir, no tiene ningún cambio porque el tema acá es el amor entre personas y no hay ahí una marca que tenga que ver con ese cambio, digamos, de género, ¿no? Es decir,
La escena muestra dos largos pasillos que se cruzan, uno es el del hospital, el de la terapia intensiva, el de los médicos, el de los familiares aferrados a casi cualquier cosa que les permita sostener la esperanza, el otro el del universo íntimo, el de la vida familiar, el de los fantasmas, las evocaciones. El largo lienzo blanco de la terapia intensiva cruza por sobre el verde, que va de la cama a la silla, que espera en una esquina para que las mujeres indaguen sobre sus vidas, su pasado juntas, su presente trágico, sobre la vida y la muerte. La escenografía, me dice Marita cuando nos sentamos en las butacas al ingresar a la sala, posee claras reminiscencias a Otra vez Marcelo. Más tarde, César, en diálogo con nosotros, lo confirma. Aquí, como en Otra vez Marcelo, la muerte ronda alrededor del espectáculo. Bueno, salteo de vuelta y voy al final, nada más para hacer simplemente dos menciones. Había hablado, a propósito del trabajo como director, de digamos, el trabajo especial que César le dedica a la construcción de imágenes, metáforas. Yo hablé con la actriz Clelia Cicero, actriz italiana, que junto a Daniele Capone Felicione son los intérpretes de la versión italiana de La Mansa. Esta obra se trajo a Buenos Aires en 2014 con la compañía italiana independiente Teatro Presente. La Mansa es en realidad la versión que César hace del cuento homónimo de Dostoyevsky. Y después hablé también sobre la versión que se pudo ver también en Buenos Aires, pero en 2017, también en el extranjero, con Iván Hochman y Abril Peterbach. Hablé con Iván Hochman. Entonces, digo, dos o tres cositas que dicen estos dos actores sobre la misma obra, sobre La Mansa, en relación al trabajo de César, ¿no? Como director. Le pregunto a Clelia, me interesa indagar en el método de trabajo para encontrar estas imágenes metáforas que son una marca del teatro de César. ¿Cómo se llega a esas imágenes al momento de trabajar el texto con Daniele y con César? En cuanto al trabajo de imágenes, primero se lee el texto y se habla del mismo entre todos, para también focalizar algunos temas. Naturalmente César tiene ya algunas ideas estructurales para la puesta en escena. Después trabajamos a través de la improvisación, sin palabras, algunos temas seleccionados. César incorpora algunas imágenes que nos salen de forma espontánea y al mismo tiempo escribe la adaptación del texto, mientras van trabajando. Después, cada uno de nosotros puede hacer sus propuestas de imágenes a partir de su idea, naturalmente tratando de encontrar imágenes metáforas. No se habla, solo se propone mostrándolas. Las imágenes hay que llevarlas al escenario. Es César quien obviamente tiene la última palabra y trabaja sobre las imágenes y decide lo que funciona y lo que no funciona. Así se construye la obra. Iván, sobre esto mismo, me dice... acá, la regla es veámoslo. Una imagen, una acción, nunca se discute en palabras. Se hacen propuestas, se ven esas propuestas, algunas funcionan y otras no. Una idea no vale nada. Si la tuviste, la probamos. Si no funciona, la descartamos o la guardamos para otro momento. Es un trabajo muy democrático, muy coherente, muy justo. Todos nos damos cuenta si algo funciona o si no funciona. No hay discusión, está ahí frente a nosotros. Claro que César ve con mayor claridad, precisión y profundidad, entiende cosas que nosotros aún no entendemos. Eso hace todo mucho más simple. En el caso de La Mansa, fue un proceso distinto a otras obras, como El Paraíso Perdido, por ejemplo. En El Paraíso, el aporte de acciones, imágenes y textos fue totalmente colectivo, con una guía, montaje, reescritura y dirección completamente en manos de César. Pero cuando nosotros llegamos a La Mansa, ya era una obra armada, porque claro, recordemos que está la obra italiana, la versión italiana, que tiene 2 años de anterioridad. El momento de mayor creación de imágenes en La Mansa llegó cuando nos encontramos con imágenes o acciones que hicieron los italianos, pero a nosotros no nos interpelaban. Por ejemplo, la obra, la versión italiana, comienza y cierra con un muñeco en tamaño real, imitación del personaje actriz que hace de La Mansa. Sumado a que era un movimiento enorme y de producción conseguir ese objeto, a nosotros no nos gustaba y trabajamos para reemplazar ese objeto con acciones y nuevas imágenes. El trabajo de Florencia Mikalevich, que hizo la asistencia de dirección, fue importantísimo en este proceso. Flor tiene una capacidad enorme para descubrir los movimientos y acciones que suenan poco naturales, poco orgánicos, poco precisos, y para encontrar la forma de realizarlas con precisión, darles vida, ver qué parte del cuerpo salen, descubrir y utilizar la capacidad del cuerpo. Eso nos ayudó muchísimo en el proceso de remontaje de La Mansa y nos ayuda día a día para mantenerla viva y potente. Me detengo acá porque hay mucho más de Iván, ¿no? Sobre todo. Más o menos va por ahí el trabajo que hemos presentado. Abarcando, como les decía, las obras donde César no actúa, ¿no?
Gracias, Ezequiel, por la presentación. Bueno, aparentemente les cuento que están solucionados los problemas, así que estamos transmitiendo bien en vivo, no hubo problema para escuchar tu presentación. Bueno, ahora continúo yo, así que me autopresento. Yo soy Paula Ansaldo, soy también del Instituto de Artes del Espectáculo y del CONICET, y mi trabajo se titula Poéticas de Modernización en el Teatro Independiente Judío, la dirección artística de David Licht en el IF. Este es un fragmento de mi tesis doctoral que está centrada en la historia del teatro judío en Buenos Aires, que defiendo mañana. Bueno, comienzo. El IF son las siglas de Yidischer Volkstheater, esto es en Yiddish, y significa Teatro Popular Judío. Y se crea en 1932 en Buenos Aires y es la primera compañía teatral judía independiente de la Argentina. El teatro independiente, como saben, había surgido 2 años antes, en 1930, de la mano de Leonidas Barletta y su Teatro del Pueblo. Y, siguiendo una cita de Duati, se posiciona como una nueva modalidad de hacer y conceptualizar el teatro que implicó cambios en materia de poéticas, formas de producción y organización grupal, vínculos con el público, militancia artística y política y teorías estéticas. Fin de la cita de Duati. Y su objetivo fue distanciarse de la actual cabeza de compañía, del empresario comercial y del Estado. El IF compartía muchas de las características con el resto de los grupos independientes, pero poseía la particularidad de estar orientado únicamente al público judío, ya que hasta finales de la década del 50 realizaba sus representaciones únicamente en Yiddish. El Yiddish es la lengua que hablaban los judíos provenientes de Europa del Este y Rusia hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial. Así que por la barrera idiomática era una compañía teatral independiente, pero que estaba dirigido específicamente a la colectividad judía. En este sentido, el IF se diferenciaba del resto de sus compañeros del movimiento de teatros independientes, pero también se diferenciaba del resto de los teatros judíos que tenían una fuerte orientación comercial y estaban organizados por la figura de un empresario teatral. En cambio, el IF era una compañía autogestionada e independiente de este capital empresarial y su búsqueda de lucro, y se sustentaba por medio del aporte de sus asociados y a través del trabajo de sus activistas, que lo hacían, como en casi todos los teatros independientes, o todos, de manera completamente gratuita, ¿no? Lo hacían, trabajaban de cualquier otra cosa durante el día y a la noche ensayaban y trabajaban como actores y actrices. Por eso, si bien podemos considerar al IF como un teatro popular, tal como indica su nombre, ¿no? Las siglas es Teatro Popular Judío, en cuanto a su propósito de educar a las masas y a su orientación política de izquierda, es necesario pensarlo también como un teatro de arte. Esto es debido a su búsqueda de modernización artística en cuanto a su repertorio, su poética de puesta en escena y el estilo de actuación de su elenco. Los integrantes del IF buscaron desde un comienzo posicionarse no solamente como un teatro que pudiera elevar y enriquecer el nivel del teatro en el sentido literario, ¿no? El teatro judío de Buenos Aires, sino también modernizar las formas a partir de las nuevas tendencias que se estaban desarrollando en Europa. Estas corrientes innovadoras llegaron al IF principalmente debido al flujo transnacional de directores y artistas judíos europeos que trajeron bajo el brazo concepciones teatrales modernas con las que habían tomado contacto en las compañías teatrales de las que provenían. En este trabajo me voy a centrar en una de esas figuras, que es el director polaco David Licht, que fue director del IF durante más de 15 años, más o menos entre 1938 y 1953 fue su director artístico. Además, los años durante los que Licht tuvo a cargo la dirección del teatro son reconocidos como la época dorada del IF. Es el momento en que la compañía se posiciona como una trinchera, no solo política, sino también artística. Parto así de la hipótesis de que la participación de Licht en el IF fue fundamental en el desarrollo de la identidad estética de la compañía, en la elección de su repertorio y en su consolidación como un teatro de innovación dentro del campo teatral de Buenos Aires. David Licht entonces se incorpora en el IF en 1938, luego de formar parte de la Wilmer Troupe. La Wilmer Troupe fue una de las compañías teatrales judías de arte más importantes de Europa, y también de desempeñarse en París como director de un teatro popular judío muy similar al que Licht estaba en ese momento tratando de crear en Buenos Aires, que es el PIAT, que son las siglas de Pariser Jüdischer Avantgarde Theater, ¿no? El teatro de vanguardia judío de París. Bajo su guía, el elenco de Licht puso en escena un nuevo repertorio y desarrolló una estética distintiva que lo singularizó profundamente al interior, no solo del circuito teatral judío, sino especialmente en la escena argentina. El IF le otorgó a la tarea del director una importancia primordial que hasta entonces no había tenido en el teatro judío de Buenos Aires.
En este sentido, la institución seguía el modelo del resto de los teatros independientes y de los teatros judíos de arte, como la Wilner Trupp y el Piat, los que nombré antes, de los que provenía Lee, que no se basaban en la preeminencia de la estrella, ¿no?, de la figura actoral, sino en la construcción de un trabajo colectivo bajo la guía de un director que poseía un fuerte compromiso estético y que reemplazaba al primer actor como el corazón de la producción. La compañía entonces proponía una forma de trabajo grupal que se oponía al teatro individualista que primaba en los escenarios comerciales, donde el eje, ¿no?, el foco de toda la obra estaba puesta en la gran estrella, la figura, en el divo o la diva. Esta voluntad de constituirse como un teatro colectivo respondía por un lado a la ideología izquierda de la institución, ¿no?, que se basaba en la horizontalidad, la discusión en asamblea, el trabajo en grupo, pero también seguía los lineamientos estéticos de los teatros de arte europeos, como la Wilner Trupp, pero también como el teatro soviético, GOSEP, que es el teatro estatal judío de Moscú. En la Unión Soviética, un teatro que representaba sus obras en Yiddish, que fue muy importante, una institución fundamental en la cultura judía, que es el GOSEP, son las siglas en ruso, ¿no?, pero en español lo traduciríamos como Teatro Estatal Judío de Moscú. En este teatro se ponía el acento en la construcción grupal por sobre las figuras individuales. El trabajo de ensamble se convirtió así en uno de los elementos principales que caracterizaron la composición artística de las representaciones de Lee. En muchas notas de la revista Night Theater, que significa Nuevo Teatro y es el órgano de difusión de Lee, ellos hablan, ¿no?, y reflexionan sobre su propia poética de puesta en escena y se refieren al trabajo de Lee en la dirección como una plástica y un tránsito escénico que modela figuras, ritmos, que aprovecha a los actores, pero que en ningún momento destaca. Es decir, dice que en sus trabajos prima la acción del movimiento y la del conjunto antes que el actor individual. En este mismo sentido, en las notas de esta revista, incitan a los críticos de la época a evaluar las puestas de Lee desde su especificidad como un teatro social, y no con los mismos parámetros con los que en ese momento juzgaban al teatro comercial, porque dice que la crítica está acostumbrada a criticar individuos y no elencos. Dicen, ¿no?, puesto que la crítica, es una cita, nunca conoció un colectivo artístico educado en el pensamiento de que no existen roles grandes o pequeños, ¿no? Lo que buscaban los críticos de la época era que destacaran figuras y el modo de trabajo de Liszt era diferente, entonces ellos exigían que la crítica se transformara de acuerdo también a estos nuevos postulados. Esta estética de ensamble era valorada por su originalidad también por fuera de la colectividad judía, ya que este trabajo coral no era habitual en los escenarios porteños del período, con excepción de los teatros independientes, donde por lo general aún se trabajaba con estructuras jerárquicas y primeras figuras. A partir de la llegada de David Lee, la influencia del teatro soviético se combinó con la herencia que él traía de la Wilner Trupp. Y dieron lugar así, esta combinación dio lugar al desarrollo de una estética propia que una teórica norteamericana que se centra en el trabajo de la Wilner Trupp denomina modernismo inclusivo. Este concepto me sirve a mí para pensar también la poética que se desarrolla durante los años de Lee como director artístico de Lee. El modernismo inclusivo sería una búsqueda de modernización y de innovación en cuanto al lenguaje teatral, pero que incorpora elementos que provienen de la tradición. Es decir, en lugar de romper con la tradición o negarla, ¿no?, y ponerse como su antagonista, lo que hace es incorporar determinados elementos de la tradición. Por eso es un modernismo inclusivo, ¿no? No genera una lucha contra la tradición, sino que la incluye. Esto puede verse en la conformación del repertorio de Liszt durante los años en que Liszt fue su director. En primer lugar, Liszt no solamente trae un repertorio preexistente, que ya había sido puesto, ¿no?, en escena por otras compañías, sino que lo crea. Lo que hace es adaptar para el teatro algunos cuentos, ¿no?, y textos que provenían de la literatura judía, que con autores como Yole Maleige, Moyele Pérez, que no habían escrito teatro. Entonces él los adapta y los convierte en materiales para llevar al escenario. De esta forma, en lugar de luchar contra la tradición o negarla, las adaptaciones de Liszt incorporan personajes y motivos provenientes del folclore y de la literatura judía. Asimismo, en esta composición plástica y de movimiento de los actores que Liszt desarrolla, él utiliza la gestualidad de las prácticas religiosas e incorpora arreglos musicales de las melodías litúrgicas y canciones tradicionales judías. Los procedimientos de puesta en escena provenientes de la modernización europea se fusionan así con elementos que vienen de la tradición judía. A su vez, bajo la guía de Liszt, el elenco monta obras provenientes del Teatro Universal en traducciones al Yiddish, hacen por ejemplo El Mercader de Venecia de Shakespeare, hacen Los bajos fondos de Corky, Todos los hijos de Dios tienen alas de Eugene O'Neill,
hacen el delator, ¿no? Uno de los episodios de la obra Terror y Miserias en el Tercer Reich de Brecht, hacen Todos eran mis hijos de Arthur Miller, por nombrarles algunas, ¿no? Obras de la dramaturgia universal traducidas al yiddish. Estas obras atraían también a un público no judío, ya que se trataba de autores poco representados en la escena nacional, como por ejemplo Miller y Brecht. Asimismo, al elegir piezas de autores contemporáneos, el IFT reafirmaba su carácter de teatro innovador que formaba parte de los procesos de modernización de su tiempo. Por otro lado, Licht trajo innovaciones en cuanto a la poética de actuación del elenco y una nueva pedagogía de la formación de actores-actrices que para esa época aún no estaba difundida en la Argentina, que es el sistema Stanislavski. Mientras que para la década del 30 las concepciones teatrales de Stanislavski ya eran conocidas en Europa y en los Estados Unidos, en la Argentina sus escritos no se publicaron traducidos al español hasta la década del 50, cuando el Centro de Estudios de Arte Dramático Teatro Escuela Fray Mocho le dedica a Stanislavski el número 6 de sus cuadernos de arte dramático. Esto es en 1953. Y también se publican los libros Un actor se prepara y divide en el arte en 1954. No obstante, sus ideas ya habían ingresado a Licht en 1938, a partir de la incorporación de Licht, que había tomado contacto con esta poética actoral en sus años en París, donde se encontraban numerosos artistas que se habían formado con Stanislavski. La influencia que tenían sus concepciones teatrales en el trabajo de Licht puede verse ya en uno de los primeros artículos que él escribe en la revista Night Theater, en 1940, que se titula Desde Antoine hasta Stanislavski, dos sistemas teatrales. Y ahí el director realiza un recorrido desde el naturalismo hasta la aparición de las teorías stanislavskianas, a las cuales él considera superadoras de los postulados de Antoine. Asimismo, también en la revista Night Theater, en 1950, se publica en Yiddish, en una traducción al Yiddish, un capítulo completo de Mi vida en el arte, al que los actores y actrices judeo-argentinos que podían manejar el idioma tienen acceso antes de la primera publicación en español. De esta forma, el ingreso de Stanislavski en el IFT, y por transición al campo teatral porteño, se produce de la mano de David Licht. Esto es algo que señala en muchas entrevistas la actriz Pelinkowski, que después, bueno, ya hace una gran carrera en el Teatro Nacional, pero sus años de formación son en Lift. Ella estudia, es egresada de la Escuela de Formación Dramática de Lift, y en una entrevista le preguntan por él, y ella responde, les cito, les leo la cita. Él venía de la Wilmer Troupe, con toda la escuela de Stanislavski. Claro, él nos dirigía y nos llevaba a situaciones, nos pedía situaciones, y muchos años después, cuando salió el primer libro del método Stanislavski, nosotros nos dimos cuenta de que todos habíamos actuado bajo ese método, y por eso el IFT era tan especial. No tenía nada que ver con el teatro argentino, era otro tipo de actuación, moderna, totalmente. Porque era todo eso que leíamos en el libro, memoria emotiva, memoria emocional, todo eso lo habíamos hecho nosotros, ¿no? Esto dice Pelinkowski. Eso lo repite también algo similar, cuenta una anécdota en su autobiografía que se llama Encuentros, vida de un artista, donde cuenta que para poder llorar en una escena, Licht la va guiando para que apele a sus propios recuerdos y logre vivir el papel de acuerdo al principio de la memoria emotiva, ¿no? Pero ella lo que dice es que en ese momento no sabía qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Recién cuando salió el libro y miró para atrás dijo, esto era según los postulados, ¿no? Y las concepciones teatrales de Stanislavski. Relata también en esta autobiografía que los actores del medio teatral asistían a las funciones de Lift y se sorprendían por el tipo de actuación del elenco. Esto también lo dicen ellos en numerosas entrevistas, donde cuentan que el trabajo del elenco se basa en Stanislavski. Posteriormente, ¿no? Ya en la década del 50, cuando Stanislavski está más difundido, los propios integrantes del IFT dicen, sí, nuestro modelo de actuación se basa en Stanislavski. Es así que, a partir de la dirección de David Licht, y especialmente con la fundación de la Escuela Dramática de Licht en 1947, estas nuevas formas de entender el teatro y la actuación fueron transmitidas a las nuevas generaciones que se formaron en el Licht. Además fueron debatidas y analizadas al interior del elenco, como de forma abierta al público general, mediante conferencias y publicaciones sobre teoría teatral en la revista Night Theater. Y en este sentido, Licht fue pionero dentro del campo teatral de Buenos Aires. Esta forma innovadora de actuación del elenco, sumado a las puestas de escena modernas y a la creación de un repertorio original, provocó que durante esos años asistieran a las funciones de Lift directores, actrices y actores de la escena nacional, a pesar de que no comprendían el idioma. En numerosos documentos de la época hay registro de que el elenco tenía que organizar funciones especiales a la medianoche para permitir que los actores del Teatro Nacional pudieran asistir a las obras una vez que finalizaban sus propias funciones en sus respectivos teatros, ¿no? Hay registro, por ejemplo, de que Barlet, Armando Discépolo, Samuel Eichelbaum, entre otros nombres, asistían a las representaciones de Lift. Incluso los programas, en general, tenían un resumen, escena por escena, del argumento de la obra en español,
con la leyenda para aquellos que no pueden entender el yiddish, ¿no? Para que la pudieran seguir quienes no entendían el idioma. Esto fue habitual a lo largo de todos los años de Leaf, no solamente en la etapa David Leaf. Además, David Leaf fue invitado a dirigir otras compañías teatrales argentinas, como por ejemplo la de Berta Singerman, pero tal vez el trabajo que tuvo mayor trascendencia y en el que me voy a detener para ir finalizando es la dirección de la obra Macbeth de Shakespeare con el Teatro Independiente La Máscara en 1943. Para la puesta en escena de la obra, Leaf hizo derribar la pared posterior del escenario y presentó escenas utilizando los camarines, el patio de atrás y el aire libre. Las reacciones que provocó este espectáculo en los críticos intelectuales argentinos nos permiten dimensionar la originalidad que tenían para ese momento las puestas de Leaf. Encontramos un interesante ejemplo en una carta que el escritor Elías Castelnuovo le envía a Leaf después de ver la función de Macbeth, en el cual, bueno, lo alaba. Les voy a leer un pedacito de lo que les dice. Abro la cita. No vacilaría yo en este instante en colocarlo usted al lado de Piscator, de Meyerhold, de Stanislavski o de Tairó. Hacía mucho tiempo que yo no recibía una impresión de arte tan profunda. Yo creo que si los personajes no hubieran dicho una sola palabra, habría recibido la misma idéntica impresión. Porque lo más alto de la interpretación no fue la verbosidad del drama, fue la plasticidad de las figuras. Sin darse cuenta, usted hace cine mudo. El carácter de cine mudo que le atribuye Castelnuovo a la poética de puesta en escena de la obra resulta una descripción sumamente productiva para pensar el porqué de la originalidad de la estética desarrollada por Leaf. Consideramos que esta poética de cine mudo se debía justamente a su pertenencia y su formación dentro de la tradición teatral judía, ya que el hecho de que gran parte de sus espectadores no comprendieran el idioma obligaba a los directores judíos a desarrollar otros aspectos del lenguaje teatral para lograr transmitir sentimientos e ideas con independencia de la comprensión de los diálogos. Como ha señalado Kaplan, los teatros judíos de arte europeo habían necesitado desarrollar una poética visualmente atractiva para mantener la atención del público que no era yiddish parlante. Le otorgaron así una importancia menor a la palabra y al texto, que eran elementos que todavía por ese entonces ocupaban un lugar central en la mayoría de los teatros del mundo. Es por esto que si bien los personajes de Macbeth hablaban en castellano, Castelnuovo sentía que podrían no haber pronunciado palabra o haberlo hecho en una lengua desconocida, como el yiddish, y de todas maneras habrían logrado transmitir sus emociones. De esta forma, lo que podía ser percibido como una desventaja o una limitación, la lengua en la que realizaban las representaciones, se había convertido para los teatros judíos en un estímulo para llevar adelante una mayor investigación en cuanto a la plástica de la escena, el trabajo del actor con su cuerpo y a la transmisión de emociones por vías no verbales. De esta forma, la necesidad de potenciar estos elementos había llevado al teatro judío de arte a constituirse como un espacio de fuerte innovación y experimentación a lo largo del mundo. Lo mismo sucedía con respecto a los recursos de puesta en escena, en los cuales los directores judíos se apoyaban en mayor medida que otros para transmitir más claramente las ideas y emociones de la obra. Por ese motivo, en las puestas de Leaf, los elementos escénicos, tales como la iluminación, la escenografía, la plástica, el movimiento de los cuerpos, adquirían tanta importancia como la interpretación de los actores. Esto puede verse claramente en las notas periodísticas que reseñan las obras de Leaf. Les voy a leer solamente un ejemplo, donde dicen: se destaca en su dirección la plasticidad que logra de los actores, como también las luces, el decorado y la música como factores preponderantes de la estructura de la obra. Muy pocos pueden rivalizar con él en el manejo de los reflectores. Esto dice una crítica de la época de 1943. Debido a estas razones, consideramos entonces que la llegada de Leaf a la Argentina funcionó como una vía de ingreso para procedimientos de puesta en escena que constituyeron una fuente de innovación dentro del campo teatral de Buenos Aires. De esta forma, la estética desarrollada por Leaf en el Teatro IF influenció profundamente a los teatros independientes de Buenos Aires, como fue el caso de La Máscara, y contribuyó así al proceso de modernización del teatro argentino. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Y pasamos ahora sí a la última presentación de esta mesa, que es la de Dayana González. Un segundito. Si la presento a ella. Sí, se fue Marita y volvió, ¿no? Pero no sé si puedo seguir la presentación. Bueno, presento a nuestra última expositora, que es Dayana González, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y el título de su trabajo es Escena y Materialidad, apuntes sobre el teatro de Juan Pablo Gómez. Tenés la palabra. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto a todos. El comienzo.
La presente ponencia retoma algunos problemas planteados en trabajos anteriores que giraban en torno a la producción de sentido actoral. Esta noción, acuñada en un artículo publicado a principios de la década del 2000 por Alejandro Catalán, describe un tipo de práctica escénica que se asienta en el imaginario actoral como punto de partida para la creación del acontecimiento teatral y cuya puesta en funcionamiento, a mi parecer, puede apreciarse cada vez más en el actual teatro argentino. En esta ocasión propongo volver sobre esta práctica desde la perspectiva de la dirección teatral, tomando como caso al director Juan Pablo Gómez. Con este objetivo voy a analizar un corpus de 3 de sus obras, 2 producidas por la compañía En Hueco, de la que Gómez forma parte, y una producida por el Teatro Nacional Cervantes. Un hueco, prueba y error y un domingo familiar. Me interesa observar el modo en que los trabajos de Juan Pablo Gómez son concebidas las relaciones entre la dramaturgia, la dirección, la actuación y la expresión, entendiendo que en la configuración de todas ellas no solo se evidencia una desautomatización del rol y el quehacer del director, pensado en el sentido clásico del término, sino también el desarrollo colectivo de un lenguaje escénico singular que concibe la escena como una modulación de lo real, en la que se reconfiguran constantemente todas estas prácticas. El desarrollo de ese lenguaje singular cobra especial importancia la dimensión material de las prácticas involucradas en la escena, dimensión que puede ser observada a partir de las nociones de experiencia, dispositivo y producción de sentido actoral. Retomar la noción producción de sentido actoral acuñada por Catalán para pensar la dirección teatral implica comprender que como práctica no agota sus posibilidades de acción en el campo de la actuación. Es evidente que logra inmiscuirse en otras actividades relativas a la escena, como la dramaturgia, la escenografía, el vestuario, la iluminación o la dirección. Lo relevante de esta noción es que habilita el desmontaje de conceptos, roles, prácticas y procedimientos cristalizados en el campo teatral. En este sentido, y de acuerdo a lo planteado por el autor en su artículo Producción de sentido actoral, el director que irrumpe a fines de los 80 y principios de los 90 no es un poetista o un creador, sino que su trabajo es el de intervenir en la situación escénica, nominando lo singular y desalojando lo que cae en la representación. Esta línea nos resulta interesante porque desarticula la concepción clásica del término del director. Es decir, reconfigura su rol como voluntad o conciencia exterior generadora del sentido del devenir escénico, figura que tiende a convertirse en el referente de la obra, para pensarlo como una voluntad interior que actúa en el seno mismo de la situación de creación escénica, intentando capturar las singularidades que autónomamente allí se manifiestan. En palabras de Silvio Lanz, la dirección escénica no es una jefatura ni un tutelaje. La dirección hace consistir la investigación experimental autónoma, es un plan de atención de las potencias y los microacontecimientos que surgen en el proceso de creación. En este marco de trabajo, inscribimos al director Juan Pablo Gómez, cuya capacidad para capturar y experimentar con las singularidades que se generan en el proceso de creación escénica hace posible el desarrollo de un lenguaje escénico singular que, en palabras de Gómez, concibe la escena como modulación de lo real, como un evento que ocurre en una parte del tiempo y el espacio y que compartimos con otras personas, pero que en él actúan fuerzas, energías, tensiones, cuerpos, objetos, imágenes que circulan, alteran y o modifican los parámetros normales de ese acontecimiento. En esta concepción del lenguaje provista por el director subyace la construcción de un dispositivo escénico, un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre estos elementos y que pretende reconfigurar la percepción que tenemos del hecho teatral. Este dispositivo, desde nuestra perspectiva, interviene como una especie de señal de radiofrecuencia no deseada que genera interferencias y bloquea los modos comunes o ideales de acceder y vincularnos con el teatro y el juego, para poner en funcionamiento otro tipo de percepción que apela a la recuperación de contenidos de verdadera experiencia. Esta noción benjaminiana hace referencia a datos, imágenes que surgen en la memoria o en la percepción de manera inconsciente y fugaz, contenidos de experiencias que no han podido ser procesados ni fijados por la conciencia y que permanecen en discursos, objetos y cuerpos disponibles para su aprovechamiento en la escena. Es a partir de este dispositivo escénico que podemos observar prácticas como la dramaturgia, la dirección, la actuación y la gestación se sostienen, se relacionan y se reconfiguran de manera constante en las obras de Gómez, al tiempo que hace posible la recuperación de contenidos de verdadera experiencia.
De la experimentación con estos contenidos resulta una estrategia o resistencia o deconstrucción de lo que implica el lugar y el trabajo del director. Dirigir es producir una cantidad de relaciones, asociaciones, anudamientos y fuerzas o intensidades de pensamientos intensados materializándose. La materialidad tiene un rol preponderante en las producciones de Gómez, por eso observar sus trabajos desde esa dimensión cobra especial importancia. Con dimensión material de la escena nos referimos a las prácticas antes mencionadas y a cómo ellas se concretizan en el espacio y en el tiempo. Es pensar la materialidad, textos, ideas, gestos, tonos, cuerpos, espacios, volúmenes, ritmos, objetos, etc., como fundadora de lo que acontece en la escena. En esta dimensión, el dispositivo escénico une la red de relaciones que contiene todo ese exceso de signos diversos, se presenta como una estrategia para producir materialidad escénica cargada de otros sentidos. Como constructor de ese dispositivo, el director es el responsable de la combinatoria de todas las fuerzas o elementos de aquello que se produce en el escenario. Para volver palpables estas ideas sobre la dirección de Gómez, proponemos observar 3 de sus trabajos: un hueco, prueba y error y un dominio familiar. Un hueco de 2019 y prueba y error del 2016 son 2 obras producidas por la compañía Un Hueco, de la que Juan Pablo Gómez forma parte. Esta compañía surge en 2019 y fue fundada, además del director, por Patricio Aramburu, Nahuel Cano y Alejandro Gemes. En ambas producciones Gómez participó como dramaturgo y director. Una constante que podemos destacar en estas obras es que la narrativa gira en torno a los vínculos interpersonales. En la primera, 3 amigos se reencuentran en el funeral del cuarto integrante de su grupo. La acción transcurre en el vestuario de un club donde se lleva a cabo el sepelio del fallecido. Es allí donde los 3 personajes sacan a relucir su dolor por la pérdida acontecida, pero también sus frustraciones, sus enojos, sus miserias y silencios. Lo que tiene de interesante Un Hueco es que se desarrolla fuera del edificio teatro. Esto marca cierta posición de trabajo por parte del director, una forma de experimentar con el hecho escénico y las ideas fijadas previamente que rodean la convencionalidad del encuentro teatral. A partir de este momento, el dispositivo escénico se pone en funcionamiento, o por lo menos aparece tímidamente. El lugar elegido para desplegar la escena fue el vestuario del Club Estrella Maldonado, en Palermo. Este espacio de dimensiones estrechas, con largos bancos enfrentados y una ventana obstruida por un gran locker metálico en medio, que apenas deja pasar la luz natural, acentúan aún más la pequeñez del espacio. El vestuario del club y los elementos que lo componen imponen sus reglas, son una presencia más en la escena, y los actores, lejos de batallar con ello, aprovechan cada rincón y juegan en él. Los fueras de campos habilitados por la puerta de entrada al vestuario y la puerta que da a los baños, como el pasillo que se forma entre las paredes y el locker, son una constante que permiten desatar el imaginario de los actores. Estos logran tensionar el campo visible y lo que está oculto. Producen singularidades imaginarias, microhistorias y personajes que no pasan desapercibidos para el espectador y adquieren un tipo de entidad. Las mozas, los familiares, incluso el muerto, afectan al cuerpo actoral. Se relacionan con ellos de manera especial. La proximidad de los cuerpos en el espacio ancla la relación de cercanía entre los personajes y refuerza un contexto de intimidad que nos acerca al vínculo entre varones, las lógicas que allí se tejen, y a la fragilidad de la masculinidad que los actores logran sacar a la luz a través de sus posturas, gestos y tonos al hablar, cuando los personajes expían todos sus sentimientos que tenían reprimidos. En ese pequeño hueco del club, el director logra intensificar la acción narrativa de la obra y ponerla en sincronía con el dispositivo escénico que construye a partir del espacio y los elementos allí presentes. La actuación no solo moldea ese espacio, sino que es moldeada por él, es decir, se potencian mutuamente, propiciando el desarrollo de singularidades escénicas, y en ese marco la acción narrativa muta y deja de ser solo el relato de 3 amigos en un funeral lamentando una pérdida, y abre las puertas a otras manifestaciones, a otras historias y personajes que podrían aparecer. En Prueba y Error, el relato trata de un artista, Sergio Grey, divorciado y con una hija que intenta insertarse en el mundo del arte. La paternidad, la relación con su ex mujer y con la pareja de esta parecen no poder reconciliarse con su vocación.
A esto se le suman los problemas matrimoniales de su hermana y su mejor amigo y el debate interno que presentan de la posibilidad de realizarse artísticamente yendo en contra de sus principios. Aquí Gómez despliega el dispositivo escénico a partir de la manipulación de la iluminación y los objetos, refuncionalizando el carácter técnico de ambos y explorando las posibilidades de ellos en escena. La puesta a primera vista se presenta de manera simple: un piso de madera, bancos del mismo material, trípodes con sus respectivos fresneles, una puerta móvil, un elenco coral y un pianista a cargo de la musicalización. Sin embargo, esta se complejiza cuando entran en escena los actores que ofician de técnicos, encargados de la fuente de luz, porque es a través de ellos que una serie de elementos dramáticos aparecen acentuados por el juego de claroscuros y temperaturas, hablando en términos de color, se describe. En este sentido, los tonos fríos que van desde el azul al gris y los vestuarios de los actores, del tipo de luz que los ilumina, de manera cenital refuerza la imagen de dureza, decadencia y soledad de los personajes. No obstante, esta imagen se desvirtúa con los destellos de color en tonos rojos y rosas que apreciamos en el vestuario y en algunos elementos de la hija del protagonista y de su ex esposa, tonos que parecieran remitir a una vitalidad y locura respectivamente latentes en estos personajes. Otro elemento que habilita el juego con la temperatura y color es incidir en la percepción del espacio. El tono frío de las luces que manejan los técnicos alejan a los personajes, crean la ilusión de profundidad e introspección, mientras que la iluminación de los fresneles fijos en tonos cálidos, mayor presencia en tonos anaranjados, crean la sensación de cercanía e intimidad, efecto que se da mayormente en los momentos en que el personaje de la niña aparece. La iluminación en este dispositivo escénico también genera un cierto extrañamiento al ponernos en vinculación con efectos propios del lenguaje cinematográfico, como la creación de fundidos que abren y cierran planos, fragmentando el relato, o generando la sensación de un traveling al seguir a los actores por el espacio. Ambos procedimientos recortan y guían nuestra mirada, pero a su vez la ponen en tensión al introducir estos recursos. Este aspecto cinematográfico que toma la puesta puede apreciarse además en la construcción del espacio en el que sucede la acción, el cual emula características de un set de filmación en el que los espectadores pueden ver lo que ocurre detrás de cámara. En todo momento los espectadores observan cómo los técnicos de la iluminación hacen su trabajo, interactúan con los actores, llevan y traen los objetos, haciendo evidente el artificio que hay detrás de la puesta. En cuanto a los objetos, como la puerta y los bancos, no solo tienen la función de rellenar el espacio o cumplir una función puramente utilitaria, al igual que los personajes entran y salen de la escena, cambian de posición a través de la interacción con los actores y los técnicos, y modifican el espacio en cada desplazamiento. Su presencia, como su manipulación, entraña un pasaje de lo inerte a lo animado, condición que se intensifica bajo el trabajo con las fuentes de luz. Los objetos conviven y actúan con el cuerpo actoral y a la vez parecen observar cada situación junto a los espectadores. La construcción del dispositivo escénico sostenido en la manipulación de la iluminación y los objetos permite al director no solo desmontar el carácter técnico de ambos, sino la exploración de dos campos cuyo potencial no radica en su función utilitaria, sino en su valor como lenguaje. En Un domingo en familia, obra de 2019, es una obra producida por el Teatro Nacional Cervantes, escrita por la dramaturga Ana Torres Molina y dirigida por Gómez. El texto dramático de esta obra prioriza la reflexión sobre la militancia revolucionaria de los años 70, cuyo eje vertebral es el secuestro y desaparición de Roberto Quieto, hecho ocurrido en 1975. En esta obra, el dispositivo escénico que genera el director está dispuesto para desarticular el soporte idealista que subyace el texto de la autora, apostando a un dispositivo que aborde la reciente historia argentina mediante la sincronización de los sentidos. Es decir, el director se aventura a la creación de singularidades escénicas, abriendo un abanico de lenguajes artísticos en la escena: música, actuación, vestuario, escenografía, dramaturgia, iluminación y las artes visuales. Todos ellos trabajan en pos de una experiencia que resignifique el texto de Torres Molina sin caer en lugares comunes. De esta manera, el dispositivo escénico nos sitúa frente a un espacio, un rectángulo cubierto de arena que pareciera emular un día en la playa, pero tras eso hay algo más. Los elementos de época, como mesas, teléfonos, carpetas, radios,
o el vestuario del elenco pareciera ser los restos de una oficina de operación clandestina desenterrada de ese cajón de arena. El tono sepia utilizado en la iluminación es un refuerzo para esa imagen. En esta apuesta, al igual que en prueba y error, las fuentes de luz no solo del equipo de luces, sino también la creada por la proyección de imágenes, es relevante para crear los climas y microclimas que se dan a partir de lo que van narrando los actores. La manipulación de objetos es otro elemento que se repite, el uso de caretas para traer a escena el discurso de personajes históricos, Perón o Firmenich, o la utilización de elementos ordinarios como teléfonos, botellas o vidrios, entre otros, para la creación de sonidos a partir de utilizarlos como elementos de percusión. En relación con esto, el cuerpo actoral no solo se dispone a actuar, sino que se convierte también en un instrumento musical. Los aplausos, las respiraciones y los tonos al narrar se vuelven material sonoro. Todos estos elementos orquestados le dan dinamismo a la escena. En este dispositivo lo actoral se ve realzado, los gestos y los movimientos adquieren otro tipo de proyección al conjugarse con el material que produce la iluminación, los objetos y lo musical. Los diferentes lenguajes artísticos que el dispositivo escénico de Gómez pone en escena dialogan con el texto de Torres Molina, juegan con él, lo desarman y rearman, lo reimaginan y desmontan de esa conciencia histórica que en él pervive, para hacerlo parte de un dispositivo que nos acerca a la historia afectando nuestro cuerpo, al ofrecer una experiencia que pone en sincronía nuestro aparato sensitivo. Lo que queremos mostrar con estas observaciones es que Juan Pablo Gómez desarrolla un tipo de dirección anclada en la construcción de dispositivos escénicos que unen y reactualizan las relaciones entre la dramaturgia, la dirección, la actuación e incluso con otros lenguajes. En este sentido apreciamos que en paralelo al relato que pareciera guiar estas puestas, el director pone en funcionamiento el dispositivo escénico para desestructurar la acción narrativa. Es decir, las obras no solo se sostienen en lo narrado, sino que junto a él opera el dispositivo y los diversos elementos que lo componen, en pos de desarticular su sentido primario y proveerle otro. En esta línea, las producciones muestran un entramado de signos singular, integrado por las diversas prácticas que aparecen y reaparecen materialmente, llenando de nuevas significaciones a las obras. Estas son posibles gracias a que el dispositivo escénico tiene el carácter de recuperar un cúmulo de datos e imágenes particulares por ser condensadores de experiencias, cuya centralidad radica en el abrir paso a un modo de acceder y vincularse al mundo que trascienda las ideas prefijadas que en él operan. Es un modo de acercamiento y conocimiento de la realidad en el que se privilegia la imagen por sobre la idea. De esta manera, el director, a través del dispositivo escénico, logra abrir un campo de experimentación para que diferentes prácticas trabajen colaborativamente en la situación escénica y habiliten el surgimiento de imágenes que logren capturar, en principio, la experiencia individual con la materialidad de la escena, pero al mismo tiempo sea posible reconocer esta experiencia como algo colectivo, haciendo del hecho teatral una experiencia que da cuenta del potencial de la materialidad de la escena por ser formuladora de imágenes en las que se condensa la verdadera experiencia. En esta línea, la vinculación del espectador con el dispositivo escénico tiene por objetivo de construir la mirada espectatorial, pensar en nuevas formas de mirar y relacionarse con lo teatral, apelando a la capacidad mimética del espectador, facultad que todos los seres humanos poseemos y que nos permite no solo reconocer, sino también producir semejanza. Una cita de Benjamin. La condición igualadora que yace en esta facultad mimética habilita al espectador obtener un lugar, al igual que el director, en la producción de sentido. Entonces, el dispositivo escénico implica al espectador no solo como el que contempla, sino también en un rol de productor, poniéndolo en igualdad con el director. De este modo se borra la jerarquía en relación a la producción de sentido entre artistas y espectadores, dado que ambos detentan esa capacidad cuya base radica en el reconocimiento y producción de imágenes, en esa facultad de asociar y disociar imágenes de la que da cuenta Rancière en su famoso artículo El espectador emancipado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, con esta exposición concluimos la parte de las exposiciones y damos lugar a las preguntas, comentarios, ¿no? La participación de ustedes y del público, si es que nos llegan preguntas desde el Facebook. ¿Alguien quiere empezar o quieren que empiece yo?
Sí, ¿no? No, listo. Empiezo yo. Tengo una pregunta para Marita, y bueno, la va a responder Ezequiel, que, bueno, me pareció muy interesante el trabajo, y creo que, habiendo visto muchas obras de Brie, ¿no? y conociendo un poco esa marca autoral que tiene él como director, ¿no? Que uno ve, aunque si entráramos a un teatro de golpe y estuviese una obra de César, es como que uno se daría cuenta que es de él, ¿no? Pareciera ser como que la marca de dirección es fuertísima, y me pareció muy interesante en este sentido el abordaje que hacían del Equilibrista, que, ¿no? Que es un proyecto al que él llega tarde, que no es un texto de él, y sin embargo, si uno ve la obra, ¿no? Como que parecía formar parte de una misma poética, ¿no? Entonces lo que les quería preguntar un poco es, yo sé que ustedes marcan diferentes etapas en la obra de César, pero quería preguntarles si les parece que los rasgos poéticos de su rol como director son consistentes durante todas estas etapas, o si también marcarían diferencias, ¿no? en su rol como director y en los procedimientos que utiliza en estas diferentes etapas que ustedes identifican. Si es que tienen una hipótesis acerca de esto, ¿no? No sé si Marita ha podido corregir el audio. No. Yo, para que pueda ella contar también la parte del trabajo, bueno, avanzo con mi hipótesis. Como vos decís, yo creo que bueno, tiene una marca muy fuerte el teatro de César, y es evidente a lo largo de toda su producción, digamos, ¿no? Que ahí está su mano, ¿no? Digamos, yo diría que bueno, que sí, él lo va construyendo esto, es un proceso que lo va llevando adelante desde muy temprano, desde muy joven, pero que de alguna manera cuando logra encontrar, digamos, esa marca que lo transforma en Brie, es también porque me parece convergen en su idea del teatro la influencia de algunos maestros como insoslayables. Justamente en Teatro Reciente, en el libro que editamos, yo le pregunto en este sentido, en la entrevista que hay al final, por sus maestros, porque él alguna vez había nombrado, en una conversación había nombrado a Bruch, a Cantor, a Pina Bausch, y entonces él dice: mi maestra es Sieben Nagel Rasmussen. Si bien hoy estoy distanciado estéticamente hablando, ella me ha enseñado muchísimo. Mi maestra es Sieben, claro. Alguna vez me han preguntado, ¿su maestro es Eugenio Barba? A esta pregunta yo respondía: no, Barba es maestro de mi maestra es Sieben. De Bruch me gustó la sencillez. Y después profundiza, ¿no? Dice: de Cantor, su reflexión sobre los objetos, sobre el tiempo, sobre el teatro como un umbral hacia otro lado. Su visión absolutamente nueva sobre el espacio escénico. Yo traduje, bueno, al español, Escuela Elemental del Teatro, que es el texto que comenta Marita en su parte. De Pina Bausch, sus mapas. Ella crea mapas alrededor de los temas. Ella crea haciéndoles preguntas a sus bailarines, y a partir de las respuestas ella monta. Y yo trabajo de un modo similar. Yo les hago preguntas a mis actores, y con las respuestas que me dan vamos creando imágenes. Me parece que esa anécdota que cuenta Marita también de la patineta, cuando se produce la gestación del Equilibrista, cuando todavía no había nada, digamos, ¿no? Y simplemente es un encuentro entre Mauricio Dayub y César Brie. Me parece que hay mucho de todo eso, ¿no? De cómo él va creando a partir de la interacción con los actores, la idea de hacer con lo simple algo bello y profundo y visualmente potente, ¿no? Esto de la imagen metáfora. Me parece que la marca esa está en todo su teatro, ¿no? Digamos, si uno mira la producción del Teatro de los Andes o la actual, esa es una constante. Sí, yo diría que sí. Gracias por la respuesta. Por favor. ¿Alguien quiere la palabra para hacer alguna pregunta? Laura. Gracias. Bueno, mi comentario es hacia tu trabajo para destacar cómo has sido creador de una producción teatral
en Yiddish, que era desconocida hasta ahora para la historia del teatro argentino, y cómo David Leitch en su trabajo particular y cómo esta producción teatral en Yiddish, que era una producción obviamente restringida, un público restringido que manejaba el idioma Yiddish, ha traído a Buenos Aires elementos innovadores de poéticas que después fueron fundamentales y que dejaron su marca en nuestro campo teatral, ¿no? Decir que fue el primero que trajo la poética de actuación Stanislavski, decir que fue innovador en traer la dramaturgia de Arthur Miller y de Bertolt Brecht, es decir que realmente ha sido notable la innovación que trajo el teatro judío en general y la obra de Leitch en particular a un campo sí limitado del teatro, pero que sin duda era frecuentado por un público de entendidos en teatro que veían más allá, ¿no? Veían esas innovaciones más allá de comprender o no el lenguaje. Totalmente. Sí, esto fue lo que hizo surgir mi interés por la temática también, ¿no? No solamente rescatar algo que podía ser percibido como un fenómeno marginal o minoritario, ¿no? Específico para la colectividad judía, sino un poco develar cómo ese teatro tuvo una influencia en el resto del campo teatral, ¿no? No hacer una historia aislada o desconectada de su contexto, sino mostrar estos vínculos, estas conexiones, estas redes. Bueno, esto es un pedacito de la tesis. Pero bueno, yo la tesis lo desarrollo también en otros circuitos, en el circuito empresarial y con otros artistas, pero sin duda Leitch es de las figuras centrales para recuperar como director de los grandes aportes que hace el teatro judío a la escena nacional. Le paso la palabra a Dayana o a Ezequiel. Bueno, a mí a Laura quería hacer las preguntas. Primero yo hablo un poco más de mi lugar de investigadora en formación. Soy recién graduada de la Universidad Nacional Sarmiento. Y bueno, quería primero decirte un comentario que como que tu investigación me pareció interesante porque contiene información valiosa, no solo referida a la trayectoria de Ezequiel Soria, sino también porque esa información indirectamente nos da un paneo de lo que estaba sucediendo en el campo teatral a fines del siglo XIX y principios del XX. ¿No? Y bueno, también me resultó interesante el modo en que elegiste abordar la dirección teatral, tomando una figura tan lejana en el tiempo, como es Ezequiel Soria. Y bueno, desde mi lugar de investigadora de formación, te quería preguntar sobre la metodología de tu investigación, resaltando en lo interesante que me resultó el cruce de datos que realizaste entre las transformaciones que sufre la dirección, esta separación entre el director artístico y el director de escena, y las transformaciones en las miradas de la crítica, ¿no? Entonces yo quería preguntarte cómo se realiza un tipo de investigación historiográfica centrada en la trayectoria de una figura tan lejana en el tiempo y en las repercusiones que tuvo su labor en el campo teatral en ese momento. Y después, bueno, otra pregunta. Me estaba tomando apuntes de la pregunta porque es muy larga. Bueno, muchas gracias por la valoración de mi trabajo. Lo que leí es parte también de mi tesis de doctorado, que se especializó, se dedicó al teatro nativista, por eso trabajé con la compañía de Pepe Podestá, por eso trabajé especialmente con la puesta en escena de Calandria, que no la quería... que la menciono muy brevemente, y sobre todo con la de Jesús Nazareno que dirige Soria. Con respecto a trabajar, mi figura, sí, la figura que yo elijo está muy alejada en el tiempo. En la otra mesa de poéticas directoriales hay otro trabajo de Lía Noguera que también trabaja a fin del siglo XIX, principios del XX. Y para hacer ese trabajo, la metodología es una metodología fundamentalmente de archivo, de reconstrucción de puestas en escena. Mientras vos estás trabajando con un espectáculo que ves y podés analizarlo al verlo, los que trabajamos en el teatro del pasado nos basamos en lo que se llama la reconstrucción de las puestas en escena y la reconstrucción del teatro en base a fuentes historiográficas, archivos, ¿sí?
y utilizando diferentes documentos, que son, en un punto, siempre los textos dramáticos nos informan cómo fue una puesta en escena, porque es aquello que quedó, el registro, la huella de la representación que quedó de una puesta en escena. En segundo lugar, las críticas periodísticas de la obra, que yo trabajo, soy la directora del Instituto Nacional de Estudios de Teatro y por supuesto voy a difundir que en el instituto tenemos una amplia colección de críticas periodísticas, de programas de mano y de fotografías de puestas en escena, que son estos recursos que utilizamos para poder reconstruir como una puesta en escena. Yo trabajé con las críticas periodísticas, que las conseguí desde las puestas más significativas que trabajé, sobre todo Calandria y Jesús Nazareno. Las puestas de Calandria tuve la suerte de que están recopiladas en la edición del libro, así que eso me ayudó bastante, pero con respecto a las de Jesús Nazareno encontré, buscando en diarios de la época, en diferentes hemerotecas, y consultando el archivo fotográfico del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, conseguí fotos de estas puestas. Con respecto a las fotos que conseguí, lo eliminé de mi trabajo para la lectura. Muchas fotos que conseguí son fotos de estudio, sobre todo de Jesús Nazareno, con fondos blancos, así como estás vos ahora, por lo tanto, no me sirvieron demasiado porque son evidentes que por el escaso avance de la técnica fotográfica de la época, son fotos que no eran fotos de la puesta en escena, sino que se hacían en estudios. Pero sí conseguí en la prensa gráfica de Caras y Caretas una foto de la puesta, y sí conseguí de Calandria también fotos de la puesta y de una puesta que se hizo al aire libre, porque es evidente que hacían poses fijas, pero de la propia puesta al aire libre por un tema de la iluminación en la fotografía. Entonces, críticas periodísticas, fotografías, programas de mano, descripciones de algún espectador que haya estado presente en la puesta son fuentes fundamentales para los que historiamos el teatro del pasado. Y no sé si me quedaba algo más que me habéis preguntado. ¿Cómo? Si hay tiempo para hacer otra pregunta. Mi pregunta era con respecto al tema de lo oculto y lo popular que sobrevuela también en tu trabajo, cómo impactaron las transformaciones que trajo la aparición de la figura del director artístico en los modos de concebir, ¿no?, el teatro oculto y popular en ese periodo. ¿A mí también? Sí. Bueno, se dio la casualidad que justamente Ezequiel Soria trabaja con dos figuras paradigmáticas, una del teatro oculto y una del teatro popular, como Mariano Galé. Mariano Galé era un director español que era muy... tenía una larga trayectoria en Buenos Aires y que era muy famoso por hacer teatro culto, sobre todo teatro romántico. Lo que él era realmente era un actor romántico. Comienza a hacer las primeras obras del teatro realista, pero él era claramente un actor romántico. Y después Ezequiel Soria trabaja con Pepe Podestá, que es el que se considera el creador del Teatro Nacional. Vos sabés que hay un debate historiográfico sobre cuándo nace el Teatro Nacional. Es un debate historiográfico muy importante donde participado gente como peleándose entre sí, como Vicente Rossi y diferentes historiadores, Jacobo de Diego, que es uno de los biógrafos de Ezequiel Soria, donde hay una corriente que plantea que el Teatro Nacional existió desde antes, ¿sí?, sobre todo desde Siripo en adelante, desde que se ponen obras teatrales en Buenos Aires, y sobre todo reconociendo toda esta larga tradición del teatro romántico, tanto como dramaturgos como actores, un ejemplo es Galé. Y luego hay toda una corriente historiográfica que considera que el teatro nacional surge con Juan Moreira y la puesta hablada de 1886, que adapta Pepe Podestá de la novela de Gutiérrez en el Circo Criollo. La verdad que esta es una
Y esta polémica lleva detrás de suyo esta confrontación entre teatro culto y teatro popular. Es una confrontación que ya ha sido superada y donde se plantea que, sobre todo a través de autores como Pelletieri, que bueno, que lo que hace Juan Moreira es configurar un campo teatral propio, o sea, generar autores nacionales, público nacional, actores nacionales, ¿no? Un modelo de teatro nacional propio, sin negar que existiera el teatro anterior, no es que antes no hubo teatro y esa fue una de las discusiones. Pero esta presencia constante en el teatro nacional de una línea culta y una línea popular se mantiene a lo largo de los años y hay toda una corriente historiográfica que prioriza el teatro popular como el nacional y al culto como extranjerizante, digamos, un poco esa es esta perspectiva. Y bueno, y en ese sentido trabajo esta contraposición entre lo culto y lo popular, cuando nuestro teatro nacional es claramente la unión de ambas vertientes. Gracias. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, podemos dejar acá y bueno, ya a las 4 empieza nuestra conferencia donde van a estar de expositores Ana Alvarado, Luis Cano y Carlos Dimeo, así que los invito y las invito a continuar allí si lo desean. Y si no, bueno, un placer haberlos escuchado y nos veremos en algún otro evento virtual por lo menos. Bueno. Sí, un aplauso. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Gracias, gusto.